y hoy toca Volverás a Alaska. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy por fin la reseña de Volverás a Alaska, el último libro de Kristin Hannah que salió en febrero y que, bueno, me enteré de casualidad de que salía y me lo mandó la editorial antes de que se publicara oficialmente y estoy muy agradecida por ello. Es un libro muy diferente a los otros dos libros que he leído de ella, porque de ella he leído Jardín de invierno y he leído El ruiseñor y los dos están basados en historias relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. Este no está basado en ninguna guerra, aunque el padre protagonista de la historia sí que estuvo en la guerra de Vietnam y eso le trastornó un poquito. Y es el motivo por el que su mujer y su hija lo acompañan a Alaska. Ha venido de la guerra de Vietnam siendo otra persona, el estrés postraumático, aunque por aquel entonces todavía no lo habían bautizado ni creo que estuviera catalogado como una enfermedad real. Y su hija y su mujer pues tienen que esperar a que se cure. La relación que tienen los padres de la protagonista, de Lenny, que cuando empieza el libro tiene alrededor de 12-13 años, es bastante problemática. Pero en ningún momento en el libro dice que eso sea a lo que todas debemos aspirar. El libro empieza en los años 70 y desde que el libro empieza habla de la situación de las mujeres en Estados Unidos en esa época, ¿no? Por ejemplo, no podían tener su propia tarjeta de crédito porque necesitaban la firma de su marido o creo que de su padre, porque necesitaban la firma de un hombre de su marido para tenerla. Entonces ya el libro empieza ahí y solo con eso ya sabes más o menos por dónde va a ir el resto de la historia. Entonces sí que está esa relación problemática de la madre con el padre y como Lenny, que tiene pues esos 12-13 años, no se entera de nada. No se entera de nada y ella piensa que su madre la convence de que tienen que ayudar a su padre porque está enfermo, porque ha venido mal de la guerra, porque él no era así y ya se ve desde el principio que son una familia pues un poco disfuncional. Al padre le regalan un terreno en Alaska y decide que se van todos allí a empezar una nueva vida. Las convence de que eso va a ser bueno para ellas, que gracias a tener allí un futuro va a cambiar y bueno, cuando llegan allí se encuentran que es un terreno peligroso, que exige muchas cosas que ellos no saben hacer, pero a la vez que también tienen unos vecinos que están dispuestos a ayudarlas, porque creo que todo el mundo cala desde un principio a este señor que con el paso del libro se va haciendo cada vez más y más insoportable. Entonces llega un momento del libro que Lenny despierta a la realidad que está viviendo su madre y ve cómo su padre le da una paliza. Entonces ahí a ella se le empieza, pues el mundo en el que ha vivido empieza a darse cuenta que no es un mundo real. Y hay una parte bastante chunga del libro que dice: Lenny miraba la cara golpeada y magullada de su madre, el trapo tiñéndose de rojo por la sangre. Y entonces Lenny le dice: ¿estás diciendo que es culpa tuya? Porque la madre antes ha dicho: es que le he provocado, ¿no? Lo típico. Y entonces la madre le contesta: eres demasiado joven para entenderlo, él no ha querido hacerlo, simplemente hay veces que me quiere demasiado. Uf. Y Lenny piensa, Lenny entonces tiene 15-16 años, dice: ¿era eso cierto? ¿Eso era el amor cuando te haces mayor? Y dice: sí que ha querido hacerlo, dijo Lenny en voz baja, sintiendo que le inundaba una fría ola de comprensión. Los recuerdos ocuparon su lugar como las piezas de un rompecabezas, ajustándose. Los moretones de mamá, el hecho de que ella siempre dijera soy muy torpe. Llevaba años ocultándole a Lenny esta terrible verdad. Sus padres habían sabido ocultarla con paredes y mentiras, pero aquí, en esta cabaña de una sola habitación, ya no había posibilidad de esconder. ¿Te ha pegado antes? No, contestó mamá, casi nunca. Lenny trataba de ordenarlo todo en su cabeza, de darle sentido, pero no podía. ¿Cómo podía ser eso amor? ¿Cómo podía ser culpa de mamá? Hay que ser comprensivas y perdonar, continuó mamá. Así es como se quiere a una persona que está enferma, una persona que se está esforzando. Es como si tuviese cáncer, así es como tienes que considerarlo. Mejorará, lo hará, nos quiere mucho. Yo creo que igual os dejo por ahí mi reseña sobre After. El otro día me dejaron un comentario en ese vídeo diciendo algo parecido a lo que dice la madre de Lenny en esta escena, de cómo no vas a querer a un chico como él. Tienes que quererlo, tienes que ver que se está esforzando, tienes que ver que lo vuestro es amor verdadero y que todo
al final encajará y tendrá sentido. Y bueno, incluye en esta historia, es una historia que va evolucionando a lo largo de todo el libro y tiene siempre a Lenny, a partir de ese momento, poniendo como el punto de cordura en la historia que se está explicando, porque perfectamente podrían haber escrito un after y sí, tienes que esperarlo, tienes que ser paciente, tienes que esperar a que se cure, y no lo hacen. Y Lenny siempre está cuestionando lo que está pasando ahí y siempre está tratando de que su madre, una vez se da cuenta de lo que pasa, salga de ese infierno que está viviendo, aunque su madre no reacciona hasta que pasa algo muy concreto. Pero incluso así, ella sigue queriendo a su maltratador, y eso es algo que pasa en la vida real. Entonces creo que en el libro está muy bien retratado, creo que en el libro está muy bien contado y muy bien representado, y sobre todo se ve toda esa red de apoyo que tienen las dos y sin la cual no hubieran podido salir de la situación en la que están metidas finalmente. Y eso es algo que me gusta mucho del libro. Sí que tiene una parte que no me gusta tanto, que este fallo yo ya se lo vi al ruiseñor en su momento, aunque no dije nada porque no me pareció tan escandaloso como me parece en este libro, y es que Lenny conoce a un niño en el instituto suyo o en su colegio, en el único colegio que hay en Alaska, y cuando van creciendo pues al final se enamoran y todo el rollo, y es como si después de todo, después de que dice que es una comunidad donde las mujeres deben sobrevivir por ellas mismas y tal y cual, también te dejara ese mensaje de que finalmente no puedes vivir por ti misma si no tienes el amor. Y eso fue algo que me chirrió un poco, porque es una historia de amor metida con calzador que creo que es totalmente innecesaria, porque además el final no me gustó nada. O sea, el final relacionado con esa historia de amor, creo que eso sobraba mucho, y no os puedo contar por qué, porque os estaría reventando una parte del libro, pero creo que en cierto modo estaba repitiendo los patrones de su madre, el sacrificarte por otro en la vida porque has conocido el amor verdadero con 12 años cuando no tenías ninguna otra posibilidad, porque es un pueblo en el que viven 20 personas. Entonces, ¿es eso amor verdadero? El enamorarte de tu vecino porque no hay otro de tu edad en el pueblo. Yo tengo serias dudas al respecto, y eso es lo que no me ha gustado del libro, que creo que mete esa historia de amor con calzador que no tenía ningún sentido y que en parte estropea un poco todo lo demás, y es una pena porque la historia está muy bien. Lo de ponerla en Alaska y meter una relación de violencia de género tan evidente, tan clara desde el principio, incluso antes de que le pegara, antes de que Lenny despierte, tú ya has despertado y tú ya sabes lo que está pasando ahí. Igual la que me dejó el comentario el otro día en el vídeo de After piensa que es amor verdadero, es posible, pero cualquier otra persona sabe lo que está pasando ahí. Y el meterlo en Alaska, que es un sitio aislado, creo que va muy bien relacionado con el tema de la violencia de género en sí, porque llega un momento que incluso él quiere construir un muro para aislarlas todavía más del mundo, y al final ese muro se construye a tu alrededor cuando estás metida en una relación así, porque es una relación que te aísla del mundo. Y en este libro es que además las aísla, las quiere aislar físicamente y quiere quedarse solo con ellas. Entonces Alaska y esa cabaña pequeña y aislada del mundo me parece una representación brutal de una relación de violencia machista, y creo que está muy bien metida. No sé si lo ha hecho aposta o no, pero yo creo que sí. Además, ese volverás a Alaska, yo no creo que se refiera solo a Lenny y a cómo en Alaska había descubierto quién era y había vivido los mejores años de su vida, y cuando tiene que irse de Alaska siempre quiere volver, sino a la forma en la que su madre, cada vez que su padre pues le pega y ella decide que igual lo deja esta vez y que tal, siempre vuelve a esa relación. No sé, que igual se me está yendo la olla, pero yo ese Alaska lo entiendo de esa manera, de cómo siempre vuelve a la relación y cómo hasta que no ve un límite y toca fondo no consigue salir de ahí. Y creo que es un libro que está muy bien, que lo único que para mí falla es la historia de amor de Lenny metida con calzador, y el final de esa historia de amor creo que sobra, creo que no era necesario, y mucho menos en un libro hablando del tema del que está hablando este libro. También es cierto que está, pues como os digo, ambientado en los años 70-80. Quizá no era muy normal que una mujer se quedase sola por decisión propia en esa época, pero yo creo que hubiese tenido mucha más coherencia con todo lo que estaba contando, y cómo ella ya va a la universidad y que ella por sí misma pues hubiese conseguido la felicidad sin necesidad
posibilidad de ese amor metido con calzador. Eso es lo único que me ha chirriado en el libro y que también me chirrió en su momento en El Ruiseñor, que también había una historia de amor ahí metida con calzador, pero a la que no se le daba tanta importancia como se le da al final de este libro. Y es una pena, pero bueno, voy a ignorar que ese final existe. Si puedo ignorar que existe el epílogo de Harry Potter, puedo ignorar cualquier cosa. Y nada, decidme ahí abajo si habéis leído este libro y qué os ha parecido y qué otros libros habéis leído de la autora, aparte del Ruiseñor, que sé que muchas de vosotras lo habéis leído ya, a veces por mi culpa y a veces no. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis que podéis darle a like, lo podéis compartir con todo el mundo y así me ayudaréis a luchar contra la maldición de YouTube, porque ya es hora de que se acabe. Si os gusta el canal os podéis suscribir ahí abajo y así también me ayudaréis a llegar al botón de plata, porque me he propuesto llegar al botón de plata durante este año y hay que llegar a 100.000 y es un poco difícil, pero no es imposible. Si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana para que YouTube os avise cada vez que subo vídeo, porque él dice que lo hace. Otra cosa es que yo me lo crea, pero él dice que si os le dais a la campana os avisará. Si no os avisa me podéis seguir en Twitter o en Facebook, porque ahí aviso yo y yo soy más de fiar que la campana de YouTube. Están los dos ahí abajo junto al resto de mis redes sociales. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego.